Y ahorita les voy a decir por qué. Quiero ser claro, esta clase tiene uno que precisar, porque luego no quiero que vayan a pensar, bueno, entonces, ¿para qué tanto cosa? Pues, eh, perdón, perdón, Bien, bueno, lo que vamos a ver entonces, les digo, es esa conclusión. Habíamos estado viendo el modelo de Ricardo, hemos platicado del modelo de Ricardo, lo bonito que era, cómo Ricardo había dado un modelo para explicar los beneficios, las bondades del comercio. Y ahorita vamos a comprender al inicio, ahorita que vamos a explicar esa última parte del libro, del capítulo. Ricardo tenía obvio, como veíamos en la última clase, que la política juega un papel fundamental, y cuando Ricardo escribe en 1817 su libro Economía Política y Impuestos, se deriva luego ya el modelo en 1819, por supuesto que tenía un interés. Todo el mundo tiene un interés cuando hacemos algo. Talcott Parsons, el padre de la teoría de la acción social, un sociólogo, hablaba que todos somos actores sociales porque perseguimos un interés en concreto, entonces actuamos roles en nuestra vida. Bueno, hagan de cuenta lo mismo. Obvio, Ricardo buscaba el conocimiento, pero también tenía un motivo para exponer esto que hizo, ¿no? No creo que el motivo fuera pasar a los anales de la historia como uno de los principales teóricos clásicos de la economía, pero pues lo hizo. Su modelo es muy bonito, habla sobre cómo todos ganamos con el comercio, cómo es importante la productividad del trabajo para esto. Y desde ese punto de vista se agradece porque es una buena aproximación a lo que el comercio nos otorga. Rescatamos un poquito de las ideas de el origen de la naturaleza y la riqueza de las naciones de 1776 Smith con su ventaja absoluta, su especialización. Ricardo le da forma con la ventaja comparativa, le da forma con el valor que tiene el trabajo y la productividad marginal del trabajo, y sobre todo la parte de la tasa marginal de sustitución y del costo de oportunidad, y vamos entendiendo las bondades que tiene para un país y otro y cómo alcanzamos niveles de bienestar por encima de lo que tendríamos en el comercio. Luego vendría Stuart Mill para cerrar los clásicos con su rollo de la demanda recíproca, que nos explica que las exportaciones van a financiar las importaciones y que la curva de oferta de un país es la de demanda del otro. Y análogamente, bueno, pasa lo contrario con el otro país también. Se conjuga con la teoría de la localización, que ya hablaba de que los países tenían recursos asignados de acuerdo al lugar donde están localizados, y eso determinaba mucho de lo que ofrecían a los demás países del comercio. Y Heckscher y Olin, sobre todo Heckscher en el periodo de 1919, luego Olin lo cerraría para 1933 el modelo, un modelo, digamos, general de cómo funciona el comercio y cómo está determinado por las proporciones factoriales, o lo que es otra, ¿no? Que es lo mismo la dotación de factores. Eso ya lo platicamos. Cada país tiene una distinta dotación de factores de producción, incluyendo un factor de la producción más, a diferencia de Ricardo, para poder hacer el análisis más completo. Nos hablan de que un país puede tener más dotación de un factor que otro. Con mucha lógica nos ilustran de que la dotación de ese factor abundante, y que es barato porque es abundante, le permite al país producir el bien que sea intensivo en el uso de ese factor en específico. Es decir, los bienes se producen con todos los factores, pero hay un factor que sobresale sobre el resto, y ese es el factor que es el intensivo. Y obvio voy a usar factor intensivo el que tengo más, y voy a usar menos el que no tengo, el que es escaso y caro. Y entonces vendría un intercambio comercial que permitiría de alguna manera exportar un bien intensivo en un factor, lo que indirectamente nos lleva a pensar que estamos exportando indirectamente el factor abundante, y compraríamos bienes intensivos en el factor que no tengo, lo que también nos llevaría a intuir que estamos importando el factor que es escaso, lo que conlleva una igualación del precio de los factores en ambos países. Y también que cuando uno eh, fortalece o se decide por un producto porque es donde tengo ventaja, donde tengo yo el factor más abundante y puedo hacer el factor más intensivo de mi producción, se benefician los propietarios de ese factor.
y los propietarios del factor que menos se usa en la producción de ese bien, pues se ven menos beneficiados. Y a eso le llamamos, ¿se acuerdan ustedes el teorema de Stopper-Samuelson, que era el beneficio general del que lleva el factor mayor a perjuicio del que lleva el menor? Y aquí nos mete un asunto Heck-Cherolin que no hemos contemplado y que se refuerza con el teorema de Rybczynski, que dice que a veces los países también pueden aumentar o disminuir sus factores de producción y eso redistribuye la manera en cómo vamos a producir, generando ganadores y perdedores, algo que no se había pensado hasta ese momento. Y la importancia que esto da en el ingreso de los países, en el ingreso nacional, en el ingreso de las naciones, que tiene que ver con este punto. Acabo de resumir todas las 3 semanas en ese pequeño discurso que me acabo de echar, pero vamos a ver el día de hoy si este modelo que hemos visto, si este modelo que hemos analizado durante 3 semanas, realmente sirve para algo. Janet, ¿lo puedo escribir? No, está de hecho ahí en el libro, en el capítulo 4, lo lee completo y ahí está. Y de hecho hay un final que se llama resumen, son 10 puntos en el caso del capítulo 4, para que puedan ustedes recordar esto que les estoy diciendo. Lo estoy diciendo de manera muy coloquial, es como cuando hablo en el radio, no tengo que hablar así para como hacer la precisión, nada más para que la gente entienda esa parte. No meto términos raros, y en general es lo que el modelo nos dijo, pues, si se fijan ustedes, es sencillo esto. Bueno, pues ahí va, al mal paso, dale prisa. Pues les voy a decir de una vez qué pasó con ese modelo. Y van a entender por qué empecé con lo de la famosa, permítanme tantito. Es que me llegan mensajes y eso me saca de onda porque no lo tengo conectado. Ya, perdón, a mi esposa. Están solteros, supongo, todos ustedes. Ya que se casen me entenderán. La esposa, así es. Bien, y el esposo también, supongo. Digo, nomás hablo del lado que estoy yo, pues, pero me imagino que es igual para el otro lado. Bien, evidencia empírica del modelo. Vamos a hablar que cuando hablamos de empírica es cuando se prueba algo. Una evidencia empírica, vamos a probarlo, matemática, vamos a llevarlo a la matemática y vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice la realidad contra el modelo. Hasta ahorita hemos hablado que es un modelo muy famoso, sí, sí lo es. El modelo de Ricardo, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos lo que decía Ricardo de la productividad del trabajo y cómo eso, a mayor productividad, mayor riqueza en los países, y eso se contrastaba con los datos y nos demostraba que el modelo de Ricardo es cierto. Solo está limitado porque pues, está chiquito, es un modelo sencillito, pero se comprobó en la realidad. Bueno, vamos a hacer, si les he presumido tanto el modelo de Heck-Cherolin y les he dicho que es el modelo que más se platica de él, pues debemos esperar que la evidencia empírica lo apoye así de manera abrumadora, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede con eso. Bueno, puesto que la teoría del comercio en proporciones factoriales es una de las ideas más influyentes en la economía internacional, porque lo es, se ha contrastado de manera empírica, es decir, mucha gente ha dicho, a ver, vamos a ver si es cierto. Es como cuando alguien nos presume, soy muy bueno haciendo tal comida, a ver, hazla y vamos a probarla, ¿no? Así funciona más o menos. Igual, sí, oye, muy bonito el modelo y todo, bueno, vamos llevándolo a la vida real. El de Ricardo ya lo llevamos y parece que sí, vamos a ver qué nos dice. Pero antes de eso voy a precisar algunos puntos del modelo ricardiano que vienen en este cuadrito que presenta Krugman, que me parece interesante que lo sepan. ¿Por qué? Porque lo podemos ligar con el último tema que hablábamos ayer de la política comercial óptima, que no entramos de lleno, fue suavecito, porque eso lo vamos a ver cuando analicemos aranceles y cómo influye el gobierno en estos beneficios del comercio, y lo vamos a ver porque tiene sus consecuencias que el gobierno participe en la economía, y vamos a ver si ayuda o no ayuda al comercio. Eso lo vamos a analizar más adelante. Ahorita de momento lo dejamos ahí nada más como que la gente se mueve por intereses y por supuesto los grupos de poder no obedecen a que sea la mayor gente beneficiada, sino normalmente la que se perjudica, aunque sean grupos pequeños, tienen mucha fuerza porque se organizan bien, a diferencia de los grupos de los que nos beneficiamos. Normalmente estamos dispersos, cada quien en su vida, y pues no nos metemos en ese rollo, ¿no? Por ejemplo, ayer que veía lo de las marchas de las feministas, no quiero que se me vayan a enojar, claro, antes de que me brinquen al cuello. Habemos muchas personas que no estamos de acuerdo con ciertas cosas en esas manifestaciones, no nos gustan, pero
La verdad es que, aunque es un grupo chiquito, está muy bien organizado y siempre hacen sus marchas y hacen lo que quieren con eso. Y la mayoría de la gente que yo escucho en la calle que no está conforme con eso, la verdad ni se organiza, ni se junta, ni va a protestar. Es un claro ejemplo de lo que hablamos ayer. Como un pequeño grupo puede marcar presión política a diferencia de un grupo grande. Los grupos grandes están normalmente desconectados porque cada quien está en su rollo, en su vida. Pues, por ejemplo, los empresarios que están en contra de un arancel, a veces los sindicatos que son los más perjudicados, lo veíamos ayer, se organizan rapidito y ellos presionan para que quiten las cosas. Ponía yo el ejemplo ayer de Greenpeace en el caso de la salinera de aquí. Son grupos pequeños, pero que hacen suficiente presión como para salirse con la suya al final. Y los grupos que se ven beneficiados pues, están en el rollo de ser productivos, eficientes y andar están en lo suyo, pues entonces no tienen tiempo para eso y por lo tanto, pues son voces que son no escuchadas porque para empezar ni las levantan porque pues cada quien está en lo suyo. Bien, la teoría moderna del comercio internacional comienza en realidad con Ricardo, con la demostración del modelo ricardiano de 1817, que está escrito en 1817 el libro, y en 1819 se hace ya el modelo como tal. Pues ya vimos que el comercio, lo que indicaba es que el comercio es mutuamente beneficioso para los países, o sea, es bueno para todos, ya lo vimos en el capítulo anterior. Y hay algo importante, digamos, de aclarar en este punto, porque aquí nos menciona Krugman, que se podría describir la economía británica de ese tiempo con varios factores productivos, pero Ricardo decide irse sobre uno, sobre el trabajo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué Ricardo hace eso? Uno, porque es más sencillo, porque no pretende complicarse mucho y quiere ir al grano sobre algo. Pero para poder entender, es lo que siempre les he dicho, cuando hablamos de algo, de un modelo, de un momento histórico, tenemos que hablar de momento histórico, del contexto histórico. Eso no me canso de insistirlo. Si vamos a analizar un periodo de una decisión que se tomó durante un entorno, un periodo, es importante saber qué pasaba alrededor. Porque es muy fácil juzgar a las personas desde ahorita. Ayer pasaba algo así, una plática aquí en la familia de alguien de un tercero que estaba hablando de otra persona, y nos reíamos porque ese tercero hacía sus conjeturas en base a sus ideas de lo que estaba haciendo el otro, pero en realidad no conocía el contexto, entonces estaba fuera de foco lo que estaba diciendo. Uno que conoce el contexto dice, no, pues está mal, pues lo que está diciendo no es cierto, no se apega a la realidad es otra. Pero ¿qué es lo que le faltaba a la persona que estaba hablando mal de la otra? Contexto, información. Entonces, cuando voy a analizar algo que alguien decidió, que alguien tomó o que desarrolló, como el caso del modelo de Ricardo, es importante plantarnos en el momento en el que sucede. Ya les he dicho que es muy injusto evaluar a alguien con los ojos de 2021. ¿De acuerdo? Es como lo que pedía el presidente de que España pidiera disculpas a México por haberlo conquistado. Por Dios santo, para empezar, en 1521 México ni existía como nación. Estamos celebrando apenas 200 años de eso. Ya fuera de lugar totalmente. Y el contexto histórico y del momento aquel que se vivió es otro a este. Entonces tenemos que comprender eso. Porque si no se torna injusto. O como sería injusto que en unos años, pongan ustedes unos 25 años, juzgaran lo que hicimos con la pandemia, que nos encerramos y que a los enfermos, nos encerramos los sanos y a los enfermos los metimos a hospitales, y que luego alguien en 20 años se ría de nosotros por decir, bueno, no puedes juzgarlo, fue en el momento como te agarró la cosa, entonces tú reaccionas en el momento, entonces tienes que evaluarlo desde ese momento. O sea, puedes tú proponer, oye, aquí se equivocaron, eso es válido, en el conocimiento, en la búsqueda de conocimiento es válido decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos aquí, acá, eso está bien, pero no puedes juzgar, ya juzgar involucra otra cosa, entonces necesitamos entender el contexto de Ricardo. El contexto de Ricardo es el siguiente, hubo la Revolución Francesa en 1789, ya lo saben ustedes, es un momento histórico importante previo a lo de Ricardo. Para 1815 viene la batalla de Waterloo. Aquí no mencionan una batalla que es importantísima
para definir lo que es la geopolítica a nivel global, porque de ahí surge la primer potencia hegemónica del mundo, que es Reino Unido, que fue la batalla de Trafalgar, que es una batalla naval muy importante, creo que fue en 1805, donde el almirante Nelson británico gana, ¿no?, la batalla contra los ejércitos de Napoleón, y es Francia, creo que es España, y no me acuerdo quién más. Bueno, es un conjunto de países que se van contra Inglaterra, y Inglaterra gana. Digo, Reino Unido gana, pues. Y marca el derrotero para una hegemonía que duró de 1805 a 1944, más o menos. Y el Reino Unido, que es de donde es Ricardo, estuvo continuamente en guerra con Francia durante ese periodo. Y esa guerra interfería en el comercio británico, había piratas que les robaban cosas, los franceses intentaban imponer bloqueos a los bienes británicos, y el Reino Unido, como era el padre de acuérdense que, bueno, toda Europa, pero concretamente el Reino Unido fue el padre de lo que es la revolución industrial, era exportador de manufacturas, importador de productos agrícolas. Tiene lógica, pues si ellos tienen los bienes de capital que iban empezando, pues son exportadores de manufacturas y ocupaban productos agrícolas que ellos no tenían. Y esta limitación de comercio que habíamos hablado aquí previa llevó a que el precio de los alimentos se elevara en Reino Unido. Y los beneficios manufactureros y los salarios de los trabajadores pues se vieron perjudicados, porque pues no podían vender muchos sus productos porque tenían problemas para comerciar por las guerras y lo demás. Y los terratenientes, que eran los que estaban, digamos, proveyendo ahí al interior del país, vendían sus productos más caros, sus alimentos caros, porque también lo que alcanzas a importar llegaba muy caro, y ellos eran, digamos, los que prosperaron durante ese periodo. Posterior a la guerra, los precios de los alimentos cayeron, como era lógico, y lo que hicieron los terratenientes fueron lo que hablamos ayer: presionaron políticamente para obligar a crear una legislación que se llamó Leyes de Cereales, para poner impuestos a la importación de cereales y seguir ellos beneficiándose. Esto fue lo que motivó a Ricardo en todos sus textos, por eso también habla de impuestos en su libro de Economía Política. Es una crítica directa. Esa es la realidad. Y van a decir ustedes, bueno, profe, pero ¿y por qué? Pues, total, Ricardo, ¿qué? Pues Ricardo, para ser concretos, Ricardo lo hizo por lo siguiente, porque la pregunta que ustedes se hacen es esta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Pues la cuestión fue política, lo que hablamos ayer. Porque Ricardo era comerciante, era un hombre de negocios, pues, de Londres, que comerciaba con manufacturas. Entonces representaba los intereses de ese grupo. Por lo tanto, a él le interesaba, antes que cualquier otra cosa, vender el comercio como algo que daba ganancias a las naciones, a todas. Por eso el modelo del Ricardo es tan bonito, así de que ay, todos ganan, ¿no? Y nos vamos a agarrar de las manos y ay, qué bien, qué padre, ¿no? Pues una estrategia bastante inteligente y moderna y pionera en su época para crear esa teoría económica. A tal punto que las leyes de cereales terminaron por ser cesadas o anuladas. Y Ricardo, ustedes ya lo saben, por eso lo estamos viendo aquí, pues pasó a los anales de la historia por su modelo. Así de importantes son los modelos. Y ahora sí vamos al grano, muchachos. ¿Qué pasa con el modelo que hemos estado viendo y recetándonos todas estas 3 semanas? Ese modelo tan enfadoso que el profe da lata, que hay que el exceso de factores, dotación de factores, hay abundante factor, más barato, bla, 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 ya me lo aprendí, da todos los días lata con eso el profe, que lo vemos. Bueno, ¿qué pasa con ese modelo? ¿Sirve de algo el modelo? O sea, el de Ricardo ya vimos que sí probó que un país que es productivo también es rico. Eso decía el modelo, y al final el modelo se comprobó con los datos, ustedes lo vieron. Los países más productivos, efectivamente, hasta el día de hoy, siguen siendo los países más ricos. Yo esperaría que el modelo Heckscher-Ohlin, que el profe me presume tanto que es el modelo ideal, y que qué bárbaro, que es la panacea, que qué bonito modelo, y que debe de ser así. Ya les adelanté, pues no exactamente. Es una buena película que describe qué sucede en un momento dado, pero el final no es el que esperamos. Y para eso viene este personaje, Vasily Leontiev, un economista, ganador del premio Nobel en el 73, ahí dice, ¿no? Clarito. Leontiev demostró que esto no es del todo cierto.
El modelo no predice exactamente la realidad. En realidad el modelo no predice la realidad, es lo que él nos dice. Y se deriva de lo que él hace, algo que se conoce como la paradoja de Leontief. Antes de empezar con esto, les pregunto, muchachos, ¿qué es una paradoja? ¿Sí saben qué es una paradoja? Pregunta de cultura general, ¿eh? No es de clase. ¿Qué es una paradoja? ¿No es ¿Alguien? como que algo que se contradice? Algo que se contradice. Bueno, más o menos ahí. ¿Algún ejemplo que tuvieran por ahí? Ajá. Exacto, Cristian, ese es clásico, ¿no? Creemos paz a través de la guerra, ¿no? Pues es paradójico. Se contradice el enunciado. Hay quien dice que el mismo proceso de globalización es una paradoja, porque nos dicen, vamos a globalizarnos formando una sola economía, pero vamos a empezar primero separándonos. ¿Cómo? Integrándonos como en grupitos. Y ya luego o sea, es absurdo, suena paradójico. Todos juntos, pero nos separamos primero. Paradójico. Pero la paradoja más vieja que conocemos los seres humanos es una paradoja de la época griega que decía algo así. Me quiero que me den su respuesta. Si un ateniense me dice que todos los atenienses son mentirosos, ¿me está diciendo la verdad? Esa fue la primera paradoja de la historia. Y en realidad no tiene respuesta, ni se mortifiquen en darle vueltas al asunto. Una paradoja es algo así, algo que no, un argumento que no tiene una respuesta, que se contradice, que es contradictoria. Y en este caso, ¿cómo aplica para el modelo de Heck-Cherolin? Por lo que hemos visto con Heck-Cherolin, nos quedó claro que los países tenemos dotación de factores, que tenemos uno que es más abundante que el otro. Y que entonces, si tengo uno que es más abundante que el otro, yo debería dedicarme a producir bienes intensivos en ese factor que tengo abundante. Y que las exportaciones o lo que yo venda al exterior tendrían que ser intensivas en el factor que no tengo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Tiene mucha lógica. Y la lógica también me dice que yo compraría bienes intensivos en el factor que no tengo. Y hasta ahí parece que el Chiroli está perfectamente lo correcto. O sea, se oye bastante bien, sólido. Bueno, lo que hace Vasily Leontief, toma datos, digo, aquí el libro que bueno menciona eso, pero el de Salvatore por ahí creo que lo menciona. Toma datos de 1947 al 51, si mal no recuerdo, fueron 4 o 5 años de datos. En su primer estudio, ya luego aquí dice, bueno, que los 25 posteriores, bueno, eso ya no los arrojo después, pero él, Leontief, presenta su trabajo en el 53 con datos del 47 al 51, más o menos. Él decide probar el modelo, dice, vamos a probar el modelo. Él esperaba lo siguiente, como todo mundo, que Estados Unidos exportara bienes capital intensivos, porque Estados Unidos era un país rico en capital. De los factores de la producción, acuérdense que es capital, trabajo y tierra. Esperaría que fuera capital intensivo, porque pues tiene más dinero, tiene más bienes de capital, luego entonces los bienes de él deben de ser intensivos en capital. Esa era la lógica. Y también pensó que iba a importar. La lógica también me decía que iba a importar los bienes trabajo intensivos, o sea, mano de obra barata, lo que él no tiene. Intensivos en la producción, o sea, más manufacturados con mano de obra barata. Pero cuando corre el modelo, cuando corre los datos, se encuentra con algo. Se encuentra con que ese no fue el caso en los primeros 5 años y luego los 25 posteriores a la Segunda Guerra Mundial. No correspondía. Y así Leontief, con su trabajo del 53, se hace ganador del premio Nobel del 73, porque descubre que las exportaciones de Estados Unidos eran menos capital intensivas que sus importaciones. Me van a poder decir ustedes, ¿cómo, profe, está eso? ¿Cómo es eso? Me van a decir. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues sí es posible. Y eso es paradójico, porque no debería de ser. Y entonces todo el mundo empieza a decir, oh, y el modelo que tanto admiramos,
que tanto queremos, que es tan claro en saber, en explicarnos cómo funciona el comercio, no predice nada. Por eso el resultado se conoce como paradoja de Leontief y es la mayor prueba de la evidencia contraria a la teoría de las proporciones factoriales. Ya sé que están pensando, el profe me hizo chutarme un modelo 3 semanas para decirme que no sirve. No se preocupen, cuando a mí me lo enseñaron yo pensé exactamente lo mismo. Y yo no los he puesto a hacer ejercicios. A mí me pusieron a hacer ejercicios de cálculo. Bueno, pero bueno, es diferente mi preparación a la suya. Ustedes son de negocios. En economía, pues en economía aplicada hacemos eso. Y si es así como que dices tú, ¿cómo es posible que lo que aparentemente, matemáticamente hablando, debería de suceder, no sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vean el cuadro que está aquí. Es el contenido factorial de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos en el 62. Importaciones, exportaciones. Ese es capital por $1,000,000, ¿no? En importaciones. Fíjense bien, las importaciones son más intensivas en el uso de capital que las exportaciones, cuando debería ser al revés. Y el trabajo es mayor en las exportaciones que en las importaciones. ¿Cómo puede ser esto? Cuando el trabajo no calificado está aquí, no acá. Calificado aquí, no acá. Entonces uno dice, bueno, pues ya que ya me chuté 3 semanas con el profe para un modelo que parece que no predice nada. Pero pasa algo interesante. Fíjense bien, como vimos ahí, Estados Unidos exportaba, perdón, el 62 productos que eran más intensivos en trabajo calificado que sus importaciones. También tendía a exportar productos que eran intensivos en tecnología y que requerían más científicos y ingenieros por unidad de venta. Estas observaciones son coherentes con la posición de Estados Unidos como país calificado, con ventaja comparativa en productos sofisticados. Entonces, si se supone que Estados Unidos le echa todos los kilos y tiene a la gente calificada y tiene los mejores procesos, y eso está demostrado, y eso está ahí en su producción, en su eficiencia, ¿por qué si Estados Unidos sí se corresponde con esa figura que tenemos de un país a la vanguardia? Acuérdense que el boom económico se da ahí después de la posguerra, hasta 1970 que empiezan los problemas por la aplicación de políticas de corte keynesiano. Bueno, es otra cosa que vamos a platicar luego. La pregunta que uno se hace y que ustedes se han de estar haciendo es, ¿por qué entonces pasa lo de la paradoja de Leontief? Se supone que Estados Unidos es rico y que sí tiene la tecnología y que sí genera bienes de capital y los usa para producir. ¿Por qué pasa la paradoja? Y la respuesta de esa pregunta no les va a gustar. Nadie sabe. O nadie está seguro por qué. Hay explicaciones. Bueno, vean la ventaja. Cuando uno sabe algo, es más entretenido porque hay que averiguar por qué pasa. Y dice, bueno, esto debe tener una razón de ser, un porqué. Entonces vamos a buscar algunas posibles respuestas. Antes de entrar con esto de aquí, que es lo mismo que voy a explicar de manera rápida, dentro de los estudios que intentaron defender la postura del modelo, hay una que se llama RIF, o decir, ¿qué es? Algunos economistas se dieron cuenta cuando hicieron análisis para otros países que sucedía a veces, pero no es una constante y ese fue el problema con eso porque queda nomás como una respuesta parcial. Algo que se conoce, un fenómeno que se conoce como reversión de la intensidad de los factores, que se conoce como RIF. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos países, a lo mejor donde yo importaba, el bien que yo importaba, en realidad, aunque parecía un bien que era intensivo en capital, como una lavadora, resulta que en ese país ese bien es utilizado, acuérdense que se usa con la combinación de los 3 factores. Normalmente yo esperaría que una lavadora fuera más intensiva, por ejemplo, de capital, por la tecnología y luego mano de obra y recursos naturales. Supongamos que lo que sucede es que en lugar de ser el factor más intensivo el capital, es el trabajo.
Entonces se revierte el factor en ese país. Entonces importo bienes que aparentemente son una cosa, pero resulta ser intensivos en el otro, en ese país. Y demostraron que a veces sucede. O sea, RIF sí pasa, pero lo lamentable es que no pasa siempre, entonces no explica totalmente qué está sucediendo. Y entonces habría que buscar por qué. Si RIF no sucede tampoco, ¿de dónde viene esto? Bueno, Estados Unidos tiene una ventaja especial en la producción de nuevos productos o bienes, eso lo sabemos, realizados con tecnología innovadora porque está a la vanguardia, como aviones, sofisticados chips para ordenadores. Estos productos pueden ser menos intensivos en capital que los productos cuya tecnología ha tenido que madurar y se ha hecho idónea para técnicas de producción en masa. Así Estados Unidos puede ser exportador de bienes que utilizan abundante trabajo calificado y capacidad empresarial innovadora, que es lo que platicábamos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hablamos de la Organización Económica Internacional del Trabajo. ¿Se acuerdan que les dije que había dos conceptos, una ortodoxa y una contemporánea, y que hubo una ruptura en el paradigma, le decimos nosotros? Y que ahora se da este fenómeno de la fragmentación de los procesos de producción y que ha llevado a una tecnología y a una serie de cosas que permiten que se produzca en grandes cantidades y sea más barato porque se hace en todo el mundo, la gente se califica más, está más preparada, hay unas tendencias globales nuevas, el nuevo paradigma, y eso puede explicar en parte qué es lo que sucede. De tal forma que, bueno, Estados Unidos podría ser que está utilizando esta capacidad empresarial innovadora y su trabajo calificado para producir, mientras que importa manufacturas pesadas, tales como automóviles que utilizan grandes cantidades de capital, porque él ya dejó de lado a lo mejor esa forma de producir y evoluciona a otra. Ayer les platicaba, por ejemplo, el claro ejemplo de lo que está haciendo Volkswagen, de abandonar una forma de producir de manera pesada con capital que era con los autos estándar, que tienen motores a base de combustible, y se están metiendo a las cuestiones innovadoras de los carros eléctricos, que llevan más de esta parte de tecnología y capacidad empresarial y trabajo calificado. Eso podría explicar también eso. ¿Por qué no se cumple lo que esperaríamos? Que la lógica me dice que se esperaría. Ahora, los economistas han intentado contrastar el modelo de Cherolin utilizando datos de gran número de países. Eso es verdad, se sigue trabajando en eso. Hay un trabajo de Women, Lermer y Beikauskas que se basa en una idea. En la idea de que el comercio de bienes es realmente una vía indirecta para intercambiar los factores de producción. Así que ellos decidieron calcular los factores de producción incorporados a las exportaciones, que es esto que está aquí, e importaciones de los países. Encontraríamos que el país es exportador neto de los factores de producción en los que realmente tienen más abundancia e importador en los que tienen menos, que es lo que dice el modelo, ¿se acuerdan? Pero ¿qué encontró Women y sus compañeros? ¿Qué encontraron ellos? Para una muestra de 27 países y 12 factores de producción, los autores calcularon las ratios de dotación de cada factor del país respecto a la oferta mundial. Compararon los ratios. Si la teoría de proporciones factoriales fuera cierta, un país exportaría siempre factores cuya participación factorial excediera la participación de su ingreso, e importaría factores cuya participación fuera menor, es decir, lo que no tiene, pues. Pero en realidad lo que encontraron era que 2/3, muchachos, es muchísimo, de los factores de la producción, el comercio iba en dirección prevista en menos del 70% de los casos. Es decir, el modelo de Heckscher-Ohlin solo servía para predecir menos del 70%. O sea, sucedía en menos del 70%. Eso solo confirmaba que Leontief, su paradoja, tenía razón. Y que el comercio a menudo no va en la dirección que predice Heckscher-Ohlin. Y vuelve en su mente, seguramente están pensando, profe, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo con un modelo que no explica nada? Sigo sin entender. Está muy bonito el modelo y sí queda claro, y me sirvió para entender la dotación de factores, me sirvió para entender la cantidad de ingreso, pero bueno, me está diciendo que nomás no se comprueba, comprueba una pequeña proporción. Bueno, cuando analizamos el comercio norte-sur que hablamos con la Organización Internacional del Trabajo, ortodoxa, el patrón global del comercio internacional no parece estar muy bien descrito por el modelo de Heckscher-Ohlin, pero en el comercio de manufacturas parece que concuerda mucho mejor con la teoría. Es decir,
Lo que hacen aquí es comparamos el comercio de China con el de los tres grandes, que Nishio Ma en su libro del 90, El poder de la triada, nos dice que son Estados Unidos, Japón y Unión Europea. Aquí hasta el día de hoy siguen siendo los tres grandes, ¿no? Las tres grandes economías. Y si comparamos las manufacturas, fíjense bien lo que sucede. Estas son las exportaciones chinas a las tres más grandes economías y esto es lo que le compra a las tres grandes economías. Si se fijan en los ratios, lo que él exporta son bienes de consumo y ropa, que llevan altos niveles de manufactura y mano de obra, que es lo que tienen los chinos. Y ellos compran a estas grandes economías productos químicos y maquinaria no electrónica. Entonces, podemos alegrarnos porque si se comprueba Hecheroli, bravo, ahí está, miren la comprobación, es real, ya existe, son datos de la OMC, debe ser real. Sin embargo, ese es el pero. Estos resultados, aunque no lo crean, no contradicen la observación que el modelo Hecheroli no parece funcionar muy bien. Porque este comercio de norte-sur en manufacturas solo representa el 10% del comercio mundial total. O sea, tenemos un modelo muy bonito, ganador del premio Nobel, pero que explica el 10% del comercio. Bueno, y me da ideas de cómo un país puede empezar a comerciar. Acuérdense que el modelo también de Hecheroli está agarrado en muchos supuestos. Hay un autor, Treffler, un economista, que también dice, bueno, vamos a revisar el modelo Hecheroli, porque siento yo que hay algo que se ha ignorado. Dice, si uno considera el comercio de bienes como una forma indirecta de intercambiar factores de producción, que es lo que es el modelo, se está prediciendo no solo la dirección, sino también el volumen del comercio. Y en general se puede decir que el comercio de factores suele por lo general ser mucho menor que el que predice el modelo Hecheroli. Y esto, de acuerdo a Treffler, es por una disparidad, por la falsa predicción de que se producirá un comercio de trabajo a gran escala entre países ricos y pobres. Tenemos concebida esa idea de que entre países pobres, ricos y pobres debe de haber una diferencia que tiene que ver con la cuestión del trabajo a gran escala, por el caso de China. Pero de hecho, la estimación de contenido factorial del comercio americano tan solo muestra una pequeña parte de importaciones netas de trabajo. O sea, muy poquito compra de trabajo. Análogamente, China tiene menos del 3% del ingreso mundial, pero tiene 15% de los trabajadores del mundo. Por tanto, debería exportar la mayoría del trabajo a través del comercio, pero no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues les voy a decir algo que a lo mejor no les gusta, muchachos. Muchos expertos en comercio internacional consideran que para entender este rompecabezas solo se puede resolver abandonando un supuesto importante que maneja Hecheroli. Tenemos que empezar a quitar los supuestos, eso que les dije que nos tienen amarrados en el modelo para poder entender qué pasa. Y es un modelo muy fuerte, digo, un supuesto muy fuerte, que explica gran parte de lo que está pasando y por qué se da la paradoja y por qué no se cumple lo que Hecheroli dice. Y tiene que ver con algo que asumimos que no puede ser así en ninguna parte del universo conocido. Sí, dije el universo, pero te van a entender por qué. Porque si existen los extraterrestres y nos visitan, nos llevan mucho en esto. Las tecnologías son las mismas en todos los países. Ese es un supuesto que tiene el modelo que no es real, para nada real. Ayer lo hablábamos, no somos iguales. Nos duele, pero no somos iguales. Las tecnologías son dispares. Por lo tanto, eso influye, por supuesto que influye. ¿Cómo? Si los trabajadores, por ejemplo, de Estados Unidos son mucho más eficientes que los de China, entonces la oferta de trabajo efectiva en Estados Unidos es mucho más grande, comparada con la China, que los crudos datos sugieren que de aquí el volumen esperado del comercio entre China abundante trabajo y Estados Unidos caso del mismo sea menor. Pero ¿qué pasa?
Si se parte del supuesto de que las diferencias tecnológicas entre países pueden adoptar una sencilla forma algebraica, podemos darnos cuenta que la eficiencia tecnológica sí juega. Es decir, esto que platicábamos ayer, por favor, ahorita que veo a Alemania aquí, con Volkswagen, definitivamente la tecnología y su eficiencia tecnológica y su manera de influir en la producción determinan en gran manera o en gran medida las dinámicas del comercio. Y por eso es que probablemente esto no suceda. Y lo que hace Treffler en su estudio es demostrarnos que los datos sugieren que las diferencias tecnológicas son de hecho muy grandes y se importan. El día de ayer en la entrevista de radio mencionaba el conductor, y ya le dije yo que así sucede. Por ejemplo, que aquí en Ensenada tienen, aquí en Baja Norte, tiene un desarrollo de la industria aeronáutica muy fuerte, porque la están metiendo en tecnología. Digo que sí, que la idea es formar un clúster como el que existe entre Marruecos y España, en esa zona. Marruecos tiene una de las industrias con un índice de comercio interindustrial más fuerte con Europa, concretamente con España, en la industria aeronáutica. Se trabaja en eso. Entonces, por supuesto que la tecnología determina el derrotero del comercio. Entonces podemos concluir que la tecnología varía en los distintos países, eso ya lo sabemos, pero bueno, no lo asumía el modelo como tal. ¿Por qué asumir que es la misma en las distintas industrias y por qué no suponer, en cambio, que los diferentes países tienen distintas áreas específicas de excelencia? Los británicos son buenos en software, italianos en mobiliario, americanos en películas de acción, bla, bla. Dado este entendido que hay diferencias tecnológicas, podemos comprender que el patrón de comercio internacional puede ser determinado tanto por capacidad tecnológica como por la dotación de factores. O sea, es por ambos. No es que esté mal que Cheroli, como tal. Y entonces empiezan a surgir las ideas de explorar este tipo de diferencias por el lado de otras teorías que expliquen estos intercambios comerciales sin los supuestos, que es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana, que son las teorías heterodoxas del comercio. ¿Qué implican estas contrastaciones? No quiere decir, muchachos, que porque la contrastación no nos da el resultado que esperábamos, el modelo esté mal. Regreso al ejemplo con el que empecé la clase. Las películas de las que les hablé, hasta el día de hoy, sigo pensando que son muy buenas películas. El final no era el que yo quería, no era el que yo esperaba, pero eso no le quita que la película explica mucho de una realidad que comprendo y me hace sentir bien. El hecho de que el modelo Heck-Cheroli no tenga las contrastaciones que le den que digan como el modelo ricardiano está perfecto, no quiere decir que no sirva. Los resultados contradictorios de las contrastaciones de la teoría de las proporciones factoriales o del modelo Heck-Cheroli sitúan a los economistas en una posición complicada o difícil. Ya platicamos de lo que pasaba con la evidencia empírica que apoya ampliamente la predicción del modelo ricardiano porque los países exportarán los bienes en su trabajo es especialmente productivo. Eso ya lo platicamos y eso está claro. Sin embargo, la mayoría de los economistas especializados en economía internacional considera que el modelo ricardiano está demasiado limitado para que sirva como modelo básico del comercio. Está muy cortito, está muy chiquito. Sí lo explica, pero un solo factor no se acerca a la realidad. El no tener perdedores no se acerca a la realidad. El no contemplar la dotación de factores no lo acerca a la realidad. ¿De acuerdo? Está muy bonito, predice lo que tiene que predecir, pero está limitado. Pero, por el otro lado, el modelo de Heck-Cheroli ocupa un lugar central en la teoría del comercio porque permite el tratamiento simultáneo de temas de distribución de la riqueza de los países y cómo esta distribución de la riqueza, dada por los propios factores y dado por la productividad derivada de los factores, determina también el patrón del comercio internacional. Entonces podemos decir que el modelo que realiza las mejores predicciones está muy cortito, muy limitado a los propósitos más amplios que queremos nosotros.
Y hay evidencias que muy fuertes contra el modelo de Heck-Cherolin. Pero la realidad es que aunque el modelo Heck-Cherolin ha tenido menos éxito para explicar los patrones reales del comercio internacional del que cabría esperar, sigue siendo fundamental para entender los efectos del comercio, especialmente sus efectos en la distribución de la riqueza en los países. Nos permite entender eso, nos permite comprenderlo, de la riqueza que se deriva de la dotación de factores, de la riqueza que se deriva de la especialización, de la riqueza que se deriva concretamente de la intensidad del uso de los factores en la producción. Eso lo explica perfectamente. Y de hecho, el crecimiento del comercio norte-sur en las manufacturas también lo explica. Ya ha llevado al enfoque de proporciones factoriales al centro de los debates prácticos y a un tema importantísimo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la política comercial internacional. En resumidas cuentas, aunque pareciera que les hice perder el tiempo de su vida analizando el modelo que, si lo contrasta con la realidad, no refleja la realidad tal cual. Este modelo nos sirve porque en sus fundamentos pone los puntos sobre las IES en los temas trascendentales que dan sustento a la vida económica internacional. Lo único que le falla es la predicción porque está amarrado a demasiados supuestos que son irreales. Pero la manera en cómo aborda el por qué los países se dedican a producir tal o cual cosa es correcta. Y ha permitido, en el intento de demostrar si Heckscher y Olin tenían razón o no, han permitido la generación de una corriente de ideas que nos ha llevado a evolucionar en términos de conocimiento económico internacional. Y en eso radica su belleza. Ya sea en España, en Francia, en Estados Unidos, en Japón, donde quieran, que enseñen negocios internacionales, economía internacional, economía en general, o cualquier carrera donde lleven economía internacional, el modelo de Heck-Cherolin es fundamental para comprender las dinámicas actuales. Por eso lo vimos. Van a leerse. Hace rato que me decían, profe, ¿por qué no lo dicta o algo así? No, aquí están, miren, léense esos 10 puntos que están aquí. Viene el resumen de lo que vimos en este capítulo. Me van a elaborar un ensayo de 2 cuartillas, ya saben los requerimientos, 1,5 de espacio, letra Time New Roman, Calibri o Arial número 12, sin encabezado, justificado, 2 hojitas nada más, donde me van a claro, y al archivo le ponen su nombre en PDF, que se llame, no sé, Thalia.pdf o Xiomara.pdf, bueno, no sé, ponen el nombre. Pone su nombre con .pdf. Yo les aviso mañana a partir de cuándo va a estar el enlace para que lo suban a la plataforma Moodle y les voy a mandar un video para apoyar esto y que además, claro, porque lo que les quiero pedir en el ensayo es que me digan ustedes con sus palabras, después de haber analizado este modelo y de estas pláticas que hemos tenido, me argumenten por qué creen que un modelo como las proporciones factoriales, a pesar de no ser sólido a la hora de probarlo, sigue siendo tan importante para la vida económica de los países. Si no hay más preguntas, daría yo por cerrado el tema justo aquí. ¿Puede repetir? ¿Qué puedo repetir, Carlos? ¿Por qué un modelo qué? Porque el modelo de proporciones factoriales, a pesar de cuando lo contrastan con la realidad, no predice nada, o sea, no la predice al 100%, ¿por qué sigue siendo tan importante para la vida económica de los países y sus relaciones internacionales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le invertimos 3 semanas a algo así? Digo, ya lo platiqué yo durante las clases, pero necesito oír su voz. Los ensayos son su voz. Y si no hay más preguntas, los dejo para que revisen a Krugman, piensen sobre esto, y no siempre una buena película con un mal final debe dejarlos mal sabor de boca. Se aprende con lo que uno ve en el proceso. Como dice la planeación prospectiva, lo importante no es
el producto, en el caso de la operación prospectiva, sino también la riqueza del conocimiento está en el proceso. Bueno, si no hay nada más, les deseo un bonito fin de semana, descansen y cuídense porque pues esto todavía sigue. Un abrazo. Gracias, profe. Bye. Bye bye, Rebeca. Bye, Kareli. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, Leslie. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Y cuándo será el primer examen? Pues seguramente la próxima semana lo voy a programar por ahí del día miércoles, yo creo. Ya terminamos a Heck ya puedo yo pensar en un examen. O sea, la próxima semana no, sino la que viene. Sí, la que viene, así es. Ok, y una cosa más. ¿Cuántos créditos tiene la asignatura? Que eso no me queda claro. Ay, ahí sí no sé, porque como tú vienes de intercambio, ¿verdad? Talía. Sí. Sí, no sé para el caso de ustedes si se maneja igual o cómo lo manejan ahí en el departamento. Si me da chance pregunto porque tenemos nosotros uno en el plan, en el programa de estudios, pero no sé si para tu caso se maneja igual o cómo está. La verdad, ahí desconozco. He tenido gente de intercambio, pero la verdad no